Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 117. Vaya, cómo va pasando el tiempo. Y después de un evento de Apple y de toda la convulsión que están teniendo algunos integrantes de la comunidad del Jailbreak, no podía estar nada más y nada menos que don Fernando, el moderador desde México, lindo y querido. ¿Cómo estáis, Fer? ¿Todo bien? Excelente, muy bien, pues sorprendido, ya sabes, siempre pendiente y a la orden para apoyar a los amigos y sobre todo a las personas que nos enseñan y nos comparten. Como siempre, sí, sigo aprendiendo de ti y eres un maestro, no nada más de jailbreak, no nada más de matemáticas, Qué sino un feo. maestro de vida para mí. Gracias, amigo. Gracias por la invitación. Hey, gracias a ti. Bueno, los que estuvieron en el directo del día de ayer sabrán el motivo por el cual estamos pasando unos días medios locos con YouTube, pero ya está todo solucionado. Así que gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación. Vamos a arrancar, pues entonces estamos con esta cuestión de iOS 16. Apple ya lo liberó, se puede estar instalando de manera gratuita, sin ser desarrollador, aunque sea una beta para desarrolladores. Tiene tema ahí con su batería, con el rendimiento, lo normal. Apareció este modo desarrollador, también cierto que no me esperaba. Yo pensaba que iba a ser como Android, ¿no? Que uno iba a tener que estar a lo mejor tocando varias veces en un sector hasta que se habilitase, pero no. Este estaba medio oculto ahí en los ajustes para estar ocupando Alstor y cosas por el estilo. Pero la gente ya empieza a ver qué pasa con el jailbreak, ¿cierto? Se empiezan a impacientar. Y es ahí donde yo te pregunto a ti, empiezan a aparecer desarrolladores, gente que ya ha mostrado algunos avances en el pasado o que muestra que tiene algo importante pero no lo libera. ¿Se crees tú que vaya a pasar el tiempo y terminen liberando un jailbreak así como por lástima, así como que ya tómenlo, pobrecito, le ha tocado esperar más que nunca? Tú sabes que la espera que estamos teniendo ahora es primera vez en la historia que se vive algo así. Entonces, ¿será que Apple, o sea, si bien parece que nos hizo el jaque mate o la victoria magistral, ¿será que va a haber algún desarrollador o Pangu, un equipo por así, que ha mostrado que ya lo tienen en iOS 15, ya lo revelaron hace tiempo atrás, incluso desde Safari, o que aparezca este China 520 o cualquier otra persona y digan, ya, ahí está, ya, ya, todo lo que han llorado, ahí tienen? ¿Crees como que vamos a tener un jailbreak así como por lástima o qué va a pasar? Pues ya sea por lástima, ya sea por la espera como recompensa, ya sea porque en verdad dijeron, bueno, ya los perdonamos y les vamos a dar su jailbreak, por lo que sea, pero yo soy una de las personas que, como muchos de los que estamos y somos tus seguidores, estamos esperando todavía nuestro jailbreak, el tan esperado jailbreak en iOS 15. Y bueno, los que están atrás siempre lo hemos dicho, sigan disfrutando, pero ojalá y si llegue, no sé cuándo lo vayan a liberar, pero sigo esperándolo y aunque sea como dices tú, aunque sea por lástima o como sea, pero ojalá que sí ya no, ya que salga, por favor. De hecho, pues yo ponía fecha en abril, Oh, luego las vamos, fechas. febrero, abril, mayo, y hemos puesto tantas fechas que ya mejor digo, bueno, voy a seguir esperando, pero ojalá, al parecer ahí China, bueno, pues ha subido algo, como que Coolstar dice, bueno, sí, ahí voy poco a poquito, paso a pasito, y sigo esperando un poquito, sigo esperando, y siempre le hemos dicho, pues la paciencia, ¿no? A todas las personas que están, si subieron y si vieron el live del profe, pues bueno, aparte de la pantallita de lock screen, ¿qué más tiene iOS 16? Y Exacto. pues bueno, sí, si tuviéramos un jailbreak, pues imagínate, ¿no? Cuánto, o sea, todo lo que podríamos hacer con eso. Y Ujú, estaríamos en el iOS 25, como luego nos has dicho. Incluso también tienes un video en donde dice 16 tweaks que nos copió Apple al jailbreak, ¿no? Entonces, ujú. creo que la verdad la paciencia, no le llamaría un jailbreak de lástima, sino un jailbreak de recompensa para todos Buena, nosotros que fuimos pacientes, ¿no? qué bueno. Yo le pondría así, pero sí, aunque sea ya por lástima, se los voy a pedir de todo. Me gusta el enfoque en el cual tú lo planteas, la recompensa, porque yo creo que, mira, si tuviésemos jailbreak al día de hoy, iOS 16 no habría sorprendido. Bueno, lo mismo que mencionabas tú, ¿cierto? Los tweets que Apple estuvo copiando, pero si tuviésemos el jailbreak al día de hoy y todas las cosas que la gente se volvió loca por la pantalla de bloqueo y lo que el jailbreak permite hacer con la pantalla de bloqueo, dirían que Apple, la mala copia, ¿cierto? Que sigue ahí en pañales. Pero como no hay jailbreak, a algunos les termina tentando y suben por aquello. Pero sin duda el jailbreak siempre se luce, siempre hay más cosas que se pueden estar consiguiendo y logrando.
Y uno que, como tú y como yo, que ya hemos tenido jailbreak en el pasado, ya sabemos lo que se puede hacer en el equipo. Entonces, si bien con el jailbreak hemos perdido la capacidad de asombro, o sea, Apple nos puede mostrar algo y nosotros podemos estar así como que, ya, ¿en serio pantalla always on en el iPhone 14? Y yo lo puedo tener en un iPhone 6S, ¿cierto? Desde iOS 10 teniendo always on, entonces la gente aplaudiendo en iOS 13, oh, tenemos modo oscuro, y ya desde iOS 7 que está Eclipse, el tweak, entonces como que no nos asombra. Apple puede mostrar cosas, si bien a lo mejor nos llama la atención porque wow, ¿cierto? O sea, yo cuando lo vi igual me sorprendió, porque, o sea, que iOS Stock puede hacer eso después de todos estos años, una media espera, pero igual es como que wow, o sea, Apple se está atreviendo a la personalización. Vamos a ver qué nos pasa en próximos años. ¿Tú crees que luego se venga esto de la pantalla de inicio? Que ahora nos permitan cambiar cosas en la pantalla de inicio, así como ya nos dieron la pantalla de bloqueo. Pues yo creo, bueno, la pantalla de inicio sí ya deberían de implementarle algo, lo tenían que haber mejorado sí o sí, creo que nos quedó debiendo. Dijera por ahí uno de los amigos que tenemos, saludos Sauter, dice, se pasaron 16, o sea, 16 versiones de iOS para que puedas Para esto, modificar tu lock toda la screen. razón. No, la verdad no. Y sí, y yo le dije, tienes toda la razón, pero lo peor es que nada más nos dieron el lock screen y posiblemente yo siento que hasta iOS 17 o por ahí de iOS 20, quizá ya nos van a dejar modificar el dock o cualquier pantalla de inicio. Aunque tal vez Apple piense, bueno, eso ya lo pueden modificar porque les dejé ya poner los widgets. Y es así como que, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad crees que con eso yo me hubiera dado por bien servido? Ojalá si metieran en iOS 16 superior, en una versión en donde el dock del escritorio, de los de abajo, se pusiera transparente, otra lúcido. Sí, Mm, hay algunos shortcuts, etc, etc, pero lo sabemos. Sabemos que cuando Apple lo empieza a hacer o lo implementa, queda muy bien hecho y todo. Incluso hay personas de Android que nos, vamos a decir, se burlan de que, sí. ay, nosotros ya lo hacíamos y ustedes ya apenas lo tienen y etc, etc. Y decimos, sí, pero a ver, ¿y por qué al 1% de todos modos puedes estarlo modificando y puedes hacer lo que quieras y no le pasa nada? Lo que tu Android con el 5%, pues ya se quedó pasmado y te desactiva animaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es situación? Como siempre he dicho, bueno, pues si te gusta Android, vete para Android. Si te gusta iOS, sabemos que el camino para iOS es quedarnos aquí y, y aquí nos vamos a seguir quedando, ¿no? Pero bueno, Mm, sí siento que se pasó, está bonito, me llamó la atención, pero algo que nunca voy a hacer yo es instalar una beta porque no soy un beta tester, no soy alguien que va a testear. Entonces es algo que yo nunca haría ni en mi dispositivo principal ni en mis dispositivos de pruebas, ¿no? ¿Por qué? mm, Porque pues no voy a probar una versión que sobre todo, vamos a decir, no tengo ni el tiempo de estar mandando el feedback de decir, este error tuve o esto pasó, algo así. Entonces digo, pues como para que, sí, está bonito tenerlo antes, pero no le veo como que la gracia si al final de cuentas tienes una beta y tienes fallas y hay varios que lloran y sufren porque traen una beta. ujú. Correcto. Mira, ese tema las cosas que estuvo copiando Apple, bueno, son varios tweaks. Hay personas detrás de cada uno de esas ideas y que finalmente lo concretaron en iOS gracias al jailbreak. Pero ya, supongamos que el jailbreak está. Pero esta semana estaba viendo comentarios que publicaban dos personas a las cuales yo estimo mucho dentro de la comunidad que crean tweaks. Tú debes conocerlo, ¿cierto? Fox for Mobile, Elías Fair, que sin ellos grandes tweaks no estarían dentro de nuestro dispositivo. Y ellos mismos estaban como desanimados dentro de toda esta escena y no son los únicos, ¿cierto? Hay otros que también han estado sintiendo lo mismo y la pregunta que yo me hago es, ya, vamos a tener el jailbreak, esta recompensa o por lástima, como decíamos recién, sea como sea, tenemos el jailbreak, pero ¿será que así como va a volver quizás Coolstar con mayor fuerza que nunca, o Pon2On va a dar el retweet al I'm Still Here, o va a aparecer una sorpresa con Check Rain? ¿Será que por el otro lado, lo que viene después, cierto, los creadores de Twix, porque van a haber algunos que sin ser actualizados desde iOS 14 van a funcionar en iOS 15, pero hay otros que van a requerir una actualización o que aparezcan nuevos tweaks. ¿Tú crees que vamos a tener ya, así como hay algunos que se han marchado, algunos usuarios de Jailbreak, crees que también se hayan marchado algunos creadores de tweaks porque más que mal
gracias a los tweaks, es que yo puedo ver o evidenciar que mi equipo tiene el jailbreak, aunque el jailbreak obviamente es la pieza clave, es lo fundamental, es la piedra angular para construir el resto de las modificaciones en el equipo, pero ¿crees que vamos a contar también con ello o que también el escenario está desesperanzador con respecto a los developers de Twix? Hablándolo desde mi punto de vista muy personal y siempre objetivo. Te puedo decir una cosa, fíjate que tengo, sabes que tengo los temas, tengo a RC Jarvis que me encanta y uno de ellos, o sea, tengo alguien me escribió por medio de Twitter y me dice, Fer, ¿qué crees? Lo descargué, pero ¿cómo lo puedo volver a obtener sin pagar ni nada? Porque ya lo había comprado anteriormente. Y le dije, no te preocupes, inicia sesión o algo así, o si no, mándame un DM por Twitter y te lo regalo. O sea, porque al final de cuentas ya no como que la parte de vender, pues como que ya no es como que mi parte, ¿no? Vamos a decir, ahorita ya tengo mis ingresos por medio de mi trabajo, la empresa y esto y lo otro. Entonces, como que ese trabajo, digo, me dio, agradezco a toda la comunidad que me apoyó con las ventas, a ti sobre todo que fuiste el primer youtuber que me dio un super alcance y eso hizo que mis ventas mejoraran. Creo que por eso estoy aquí, aunque esté destruido. este, pero pues favor con favor se paga. Y sabes que a final de cuentas, yo en lo personal digo, ya no tengo tiempo, tengo mis cosas, tengo mi vida, tengo situaciones pendientes o trabajo o actividades que me dejan mayor ganancia que un tweak, ¿no? O que un tema. Y en este caso, siento que algunos developers quizá también tienen unas prioridades más nuevas, por decirlo así, o más fructosas o que le dejen mejor recompensa y sobre todo, pues vamos creciendo y la familia, los compromisos, los niños, todo eso. Entonces creo que algunos se están yendo, obviamente también por la parte de la sequía, de que no hay más compradores, porque no se están vendiendo, las ventas bajaron, sobre todo porque pues no tenemos ya el break ahorita, pero sí hay una parte, así como se van algunos y de los grandes que tarde o temprano pues nos van a dejar, van llegando nuevas personas, van llegando nuevos creadores, van llegando personas que traen una nueva idea y todo, y pues lo van haciendo. Y creo que esa es la parte como que primordial. Siento que cuando tengamos nuestro jailbreak nuevo, todo esto va a empezar otra vez a marchar y a arrancar, y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Apoyar a los creadores y a los desarrolladores comprando los tweaks, porque sabemos que el tema de la piratería a todos les pega y tengo un gran amigo, Playticore también, que da buenos tweaks y me dice, no, ya estoy ya cansado ya de que me estén hackeando mis tweaks y pues me dice, imagínate 17,000 descargas en la página pirata y yo nada más tengo menos de 300 ventas. Y entiendo su malestar y dijo, pues mejor ya voy a dejar de hacer tweaks. Entonces, uno, es parte de nosotros, está seco por el jailbreak, los developers están, vamos a decir, se están desesperando porque no hay jailbreak, no pueden mover su trabajo y no pueden obtener sus ingresos, ¿no? Número dos, es por la situación de que no tenemos jailbreak. Y número tres, bueno, pues conforme van creciendo y nos vayan dejando, pues considero que van a llegar nuevos y nuevos desarrolladores y creo que nos van a sorprender con nuevas ideas. Creo que eso es la padre bonita y todo. Y la última, que no menos importante, pues lo de la parte de la piratería, ¿no? Por eso siempre hay que apoyar a los distribuidores o a los desarrolladores de Twix. Yo creo que la prueba de fuego va a ser cuando ya el jailbreak esté con nosotros. Yo creo que Fox for Mobile no se va a ir. A él se le ha visto una persona bien activa en Twitter, a veces compartiendo memes, riéndose, a veces se le ve desesperanzado, hay veces que se le ve optimista. O sea, es uno de los desarrolladores que, pese a la sequía que estamos teniendo, está allí activo al menos en las redes. Entonces creo que va a ser una de las personas que sí va a estar actualizando esos tweets, que son muy buenos, hay que estarlo diciendo. Y con Elías Sfair vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. A lo mejor si se animan a estarlo actualizando, yo creo que esta misma sequía o la misma pandemia también, ¿cierto? Les ha obligado a tener que estar buscando otras fuentes de ingresos que a lo mejor, como mencionas tú, que gracias a Dios ya tienen una estabilidad, una tranquilidad respecto a esa área, quizás ellos también ya la han conseguido y vamos a depender, como siempre, del tiempo que ellos tengan disponible y de lo que quieran estar entregando a la comunidad y lo que siempre se ruega, ¿cierto? Lo que mencionabas tú, creo que das en el clavo con esto de la piratería, que duele, o sea, te duele de horas y horas, imagínate estar dedicándote a estar creando un tweet y que venga alguien y, claro, lo esté pirateando y pierdas más que, o sea, a veces cuando se vende un tema,
como el tuyo, tú dices, no sé, lo vendo $2, $3, y dice, pero $3, si fue tanto tiempo el que invertiste en estarlo haciendo, ideando cada tweak, tu tiempo vale más que eso, pero uno le puede colocar un valor mayor porque sabe que no se va a vender y no hay ningún problema en hacerlo aquello. O sea, si uno es bueno en algo y por más que sea trabajo, es, más que conocimiento o inteligencia lo que uno invierte es vida. Porque cuando tú lo estás haciendo, es tu vida lo que estás poniendo allí, deteniéndola para hacer otras cosas y estar enfocándote en una sola objetivo que tenga en ese momento. Así que yo creo que si llega a aparecer el jailbreak, espero que los desarrolladores también se reactiven y espero que también la comunidad sea, en ese sentido, sepa recompensarles también a ellos, sepa retribuir la mano y sepa que, porque al final si somos los mismos usuarios del jailbreak, o sea, no me incluyo, pero sí estoy dentro de ese saco, los que piratean los tweaks y desaniman a los desarrolladores, es como dispararte a tus propios pies, ¿cierto? O sea, como hacerte daño a ti mismo para no poder avanzar, que por culpa tuya, que, ay, pero si todos lo hacen, ay, pero si no va a perder tanto, es que en realidad si tengo que respetar el trabajo de estas personas como se han dedicado todo este tiempo y valorarlo de esta manera si es un pago. Y de hecho hay esta técnica para encontrar, no sé, PayPal, que puedas recibir algunos dólares. Hay formas de obtenerlo en el caso en que no se pueda. Hoy en día muchos andan comprando pases de batalla, los skins, y se puede conseguir, entonces se puede lograr ahí para estar realizando alguna venta, para estar apoyando también a los desarrolladores que espero que continúen allí, porque sin duda son los que hacen que nuestro dispositivo, como varias veces hemos dicho, se sienta cierto en el futuro, desbloqueando funciones que Apple nos prohíbe. Ahora lo último, el jailbreak iOS 15, por recompensa o por lástima, tendremos desarrolladores, no tendremos desarrolladores de Twix. Tú estás en iOS 15, lo sé. Estás en 15.1, tremendo, tremendo maquinón, ¿En iOS ¿cierto? 15? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Eso es 15? No, ¿por qué? Nah, nah, pero ese es otro teléfono, ¿cierto? No, mi 13 Pro Max. ¿Subiste a iOS 16? Obviamente no, es una imagen nada más. Oh, desgraciado, me la hiciste. Estábamos hablando en privado. Me dijiste que estás en 15.1. No, si yo no voy a subir, estuvimos en el live también. Ah, no subo, no subo. Y ahora me salí con esa imagen. No me esperaba eso. Ya. Estás en 15.1, ¿cierto? ¿Me lo confirmas? 15.1. Ya, 15.1. Ya yo estoy en 15.2 beta 1. No, no me rindo. Todavía estoy con mi mensajito ahí de la beta. No me rindo. Sé lo que me espera cuando tenga el jailbreak. Así que pensando en la meta, es que continúo en esta carrera. Eh, ¿Hasta cuándo vas a esperar? Porque se habla de que el jailbreak ya se ha demorado mucho. Hace un rato hablabas de las fechas. Pensábamos que era febrero, ¿cierto? Con el patrón que estábamos teniendo en iOS 12, 13, 14, que los primeros jailbreak en esas tres versiones de iOS fue en febrero, pero hablábamos de que en febrero era iOS 15, se fue febrero, se fue marzo, abril, mayo, estamos ya a la mitad de junio y no llega. Entonces, tal parece que vamos a estar teniendo un jailbreak con un desfase que como nunca antes se había visto. Se piensa así que cuando ya tengamos el jailbreak en iOS 15, a lo mejor va a ser más fácil conseguirlo en iOS 16, porque ya vamos a descubrir cuál fue el bloqueo finalmente que Apple estableció, a menos que Apple, Brandon Assad, se les ocurra otra cosa que seguro la tienen guardada ahí bajo la manga. Pero en el intertanto, ¿hasta cuándo esperarías tú? Porque ya parece que preguntar cuándo es la fecha es difícil, sino que habría que preguntarle a las personas, ¿hasta cuándo esperarías tú? Entonces, es la Claro. consulta que yo te hago a ti. ¿Hasta cuándo esperarías tú para tener un jailbreak en tu equipo? Y si ya llega esa fecha, tú dices, ya me voy a iOS 16. ¿Hasta cuándo? Lo hemos dicho y creo que lo hemos repetido y soy de las personas que también lo hemos dicho. Paciencia, la virtud, la primera virtud de todo jailbreaker es paciencia. Y si no tienes paciencia, el jailbreak no es para ti. Y Qué de lindo suena eso. repente es cuando me pega porque mi paciencia se va agotando. En Y un límite. créeme que sí, o sea, está como que en la parte, no sé cuánto me falte, pero sí estoy como que en la parte de, ups, pues ya creo que quiero actualizarlo, sobre todo para disfrutar de WatchOS 9. Ajá. Entonces, es como que importante y dices, chin, ¿qué hago, no? Subo, actualizo y todo. Entonces, mi forma de pensar, no sé, a lo mejor ahorita estoy diciendo esto porque me siento medio impaciente y a lo mejor en la semana, que espero que en la semana ya trabaje otra vez y diga, no, pues aquí me voy a quedar esperando hasta que salga, ¿no? Pero yo creo que no sería en la versión oficial, en la GM de iOS 16, que sale en septiembre, ¿no? Sí.
Ujú. Ok, no sería ahí. Yo creo que me esperaría hasta un 16.1 o 16.2. Quizá ahí es cuando diría, ¿saben qué? Pues con permiso, Ay, mi principal se va para hasta arriba, pero teniendo otro dispositivo, pues que tenga el jailbreak, ¿no? En el del trabajo, pues sigo esperando ahí también, porque lo tengo en 15.1 también. ujú. Entonces sigo esperando el jailbreak. Ahí sí me voy a quedar, pero aunque me suba, si me llego a subir en el principal, nunca voy a comentarles en Twitter o a los chicos de, ay, sí, está genial ni nada, porque al final de cuentas sabemos que no hay nada que supere el jailbreak. Claro. Entonces, lo mejor es paciencia y como lo dijimos, ¿no? Si no tienes la paciencia, el jailbreak no es para ti. Entonces, quizá me esperaría. Ya ahorita que lo digo y ahorita que lo pienso, entonces quizá yo creo que igual y puede llegar 16.5 y yo seguir en 15.1. Entonces, todo puede pasar. Bueno, en mi caso, bueno, como está esa frase que dice, toda paciencia tiene un límite. La mía también lo tiene. Yo también, también me he planteado en el escenario, Fernando, en el cual diría, ya, yo también voy a subir. Pero no sería a iOS 16. Yo creo que ya si llega a iOS 17, yo esperaría un año más. Sería septiembre del 2023. Y ya llevamos 2 años sin jailbreak, yo diría, sabéis que ya no salió. Ya Apple no ganó. Fue lindo mientras duró. Yo todavía me siento como, ¿has escuchado esa historia que dice que hay personas que han encontrado la cura contra el cáncer, pero como que lo han silenciado y las empresas que crean todos los medicamentos, los tratamientos, como que los silencian? Yo creo que el jailbreak es eso, es la cura al cáncer. Bueno, el jailbreak, la misma palabra lo dice, salir de la cárcel. Ujú, Entonces lo hemos encontrado y Apple nos silencia, no nos deja darnos a conocer, las personas no pueden ver de todo lo que se puede hacer y claro, lo voy a lamentar, vamos a estar ahí como la abuelita del Titanic, ¿cierto? Han pasado 84 años, no lo puedo hacer. Yo creo que ya después de 2 años yo podría decir, ya me voy. Con un año yo podría aguantar, no me afectaría tener un jailbreak en iOS 15.6, supongamos que ya va a ser la última y ya estén en iOS 16.6. No me afectaría, no tendría ese problema. Pero sí, al menos ahora no me atrevería a hacerlo a iOS 16. A 17 podría ser un momento en el cual yo diría, saben que ya vámonos para arriba nomás. Vámonos, que no queda otra. Atajos de Siri, wallpaper distintos, busquemos aplicaciones con widgets, cosas por el estilo y van a quedar en el pasado nada más esos años de gloria donde podíamos estar haciendo muchas más cosas de las que Apple hoy día nos ofrece, por ejemplo, hoy día con una pantalla de bloqueo. Pero sería bueno también saber al menos la respuesta de los usuarios, o sea, de los suscriptores, que coloquen también acá claro. abajo en los comentarios hasta cuándo esperarían ellos, que es como el tema principal de este podcast. En el intertanto, me gusta eso que mencionas, que la paciencia obviamente es una virtud, y si yo soy capaz de esperar el jailbreak es porque el jailbreak es para mí. Y si no, y después quiero andarlo buscando, bueno, sin Yori, va a costar un poco más, pero la idea es quedarse en la versión de iOS en la que se encuentra hoy día cada uno y que no se vayan a jugar a iOS 16. Aunque a iOS 16, yo soy de la idea que si hay gente que está en 15.5, que vayan a probarlo, vaya, man. Porque si hay que bajar, van a volver a bajar a Ujú, 15.5. En cambio, el que está en 15.1, si se va a jugar a 10.16, si va a bajar, no va a bajar a 15.1. Entonces, el de claro. 15.5 como que puede salir un rato, probarlo, etcétera, pero el resto ya no. Así que tendríamos que quedarnos con eso nada más, aguardando, y por eso mismo yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias, Fernando. ¿Algunas palabras que tengas para la despedida? Bien, primero que nada, te admiro y reconozco tu compromiso con la comunidad y el estar Mm, subiendo y creando contenido para que nosotros estemos actualizados en noticias, sepamos las promociones, los sorteos que nos compartes siempre a mm. todos los suscriptores. Y segundo, bueno, agradecer a tu familia y a todos los que están apoyándote para que nos des el tiempo, porque es vida Oh, también. Si sí. nos estás dando tiempo para que sigamos Ay, aquí, me mataste, ¿eh? Me mataste con claro. eso. No, mi hermano, pues es que es la verdad. Y La tercero, familia, ¿no? bueno, ahí tenemos todavía un sorteo pendiente que es de los EarPods por cuando Epa. llegaste a los 100K. No lo hemos hecho por situaciones de tiempo, logística y que estamos para arriba y para abajo. Hoy no se nos hizo porque tenemos el tiempo cortado, pero lo vamos a hacer ya más adelante. Entonces, las personas que participaron y que están en la lista anterior, también los que nos comenten ahorita, que nos digan hasta cuándo van a esperar,
también ellos yo creo que van a estar participando y los metemos a la lista. ¿Por Sí, qué? Porque dejen se trata de apoyar al canal. dejen el usuario de Twitter, es importante, porque ya acá abajo en los comentarios no se puede dejar correo electrónico. Entonces dejen su usuario de Twitter si quieren participar en unos sorteos, unos AirPods Pro. Bacán, tremendo audífono. Ya, pues, Fernando, muy agradecido nuevamente de tu presencia. Y bueno, ustedes saben que vamos a seguir compartiendo este contenido, trayendo las novedades y cuando salga el jailbreak, obviamente también vamos a compartir todo lo que ustedes necesitan saber y nos vamos despidiendo entonces, don Fernando desde México y el profe Juan Y el profe Antonio. Juan Antonio desde Arica, Chile. Todavía no te lo grabas. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.